quiero invitarle para que nos preparemos entonces y de esta forma poder disfrutar de el consejo maravilloso que Dios trae a nuestra vida a través de esta bendita y maravillosa palabra. Gloria al Señor, aleluya. Y vamos a meditar entonces, le decía, el tema que vamos a estar disfrutando: 2 enemigos a muerte en tu propia casa. Y para ello vamos a ir a la palabra del Señor. Hay una palabra muy especial en esta hora, bendito es el nombre del Señor. Vaya conmigo, libro de Génesis capítulo 4, ahí vamos a mirar algo interesante, algo especial. Génesis capítulo 4, versículo 8, gloria al Señor, aleluya. Vamos a leer la palabra en el nombre de Cristo Jesús y nos dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, amén, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Miramos a través de esta escritura interesante cómo el Señor nos habla, nos enseña, nos ministra. Dios es bueno, Dios es maravilloso, nos permite en esta hermosa ocasión gozarnos a través de su bendita y maravillosa palabra. En este libro de Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, dice que Caín se levantó en contra de su hermano Abel y lo mató. Entra este primer pecado a este mundo, así lo registra la palabra del Señor, y de ahí, imagínense, hasta este tiempo actual en el cual estamos viviendo, tanto conflicto, tanto problemas en la familia, divisiones tremendas dentro de el hogar, dentro de la familia, y no se diga incluso en las congregaciones. Y por eso es importante ver a la luz de la palabra lo que Dios nos enseña en esta escritura. Aquí nos habla de Caín y nos habla de Abel. Ambos eran hijos de Adán y Eva, y dice la palabra que determinó en su corazón Caín quitarle la vida a su hermano Abel, y así lo hizo. Dice la palabra que lo mató. Pero si miramos ya detenidamente en Génesis 21, en el versículo 8, hay algo interesante de ahí en adelante. Y dice: y creció el niño y fue destetado, y hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. O sea, tomamos esta escritura ya para poder hablar un poco más acerca de el problema, el conflicto, la dificultad que había dentro de, no solamente en la familia de Adán y Eva, sino que también en esta familia nos habla el Señor a través de su palabra, y en esta escritura habla acerca de la vida de Abraham. Usted conoce la historia. El Señor lo sacó de Ur de los Caldeos. Dice la palabra del Señor que lo llevó por tierras bendecidas, donde miró su gloria. El Señor comenzó a darle promesas maravillosas y fue conocido como el padre de la fe, Abraham, del cual estamos hablando. Dios le había dado una promesa, Dios le había dado esa promesa a él y a su esposa, y dice la palabra que se cumplió lo que Dios les había dicho. Y acá, en este primer versículo que leemos, ya nos habla acerca de Isaac, el hijo de Abraham, y su esposa. Estaba pequeño aún todavía. En el versículo 9 dice la Biblia: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Si usted lee detenidamente toda esta historia, a raíz de que Sara, la esposa de Abraham, era estéril, no podía darle hijos a su esposo, dice la palabra que ella misma propuso a su esposo Abraham que por qué no se relacionaba con Agar la egipcia, la criada, la que les atendía, la que les servía. Ella estaba de acuerdo para que Abraham tuviera relaciones sexuales con ella, y de esa manera que pudiera quedar encinta, pudiera quedar embarazada y naciera ese hijo, pensando que jamás podía ella tener hijos propios.
Mas sin embargo, ya había pasado esto, ya había nacido ese hijo y también había nacido el hijo de la promesa llamado Isaac. Y dice la Biblia en este verso 9 del capítulo 21 de Génesis: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ellos tenían problemas, conflictos. Ismael se llamaba este hijo, se burlaba de su hermano Isaac. Y ya en el versículo 10 dice la palabra: por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. O sea, Sara estaba muy molesta por todo lo que estaba sucediendo. Ismael se burlaba de su hijo Isaac y ella pensaba que si ambos estaban ahí y crecían juntos, iban a haber conflictos en cuanto a la heredad, a la herencia. Mas sin embargo, el Señor nos enseña cosas interesantes a raíz de esta escritura que estamos mirando detenidamente. Y usted conoce la palabra que el Señor nos marca. Dice la Biblia que Abraham obedeció a su esposa, tomó a Ismael, tomó a su mamá y los echó al desierto. Y ahí dice la Biblia que comenzaron ellos a morirse, por decirle algo, porque estaban en el desierto, no tenían alimento, no tenían agua, no tenían nada. Mas sin embargo Dios estuvo ahí con ellos, aleluya, y les ayudó para que pudieran ellos salir de esa situación, de esa circunstancia, manifestando su poder maravilloso y glorioso. Recuerde, estamos compartiendo bajo el tema 2 enemigos a muerte en tu propia casa. Génesis 27:41 nos dice algo interesante el Señor a través de su bendita y maravillosa palabra. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Vea esta escritura, qué interesante, cómo el Señor nos habla a través de la palabra. Venimos mirando desde Adán y Eva, aleluya, Caín y Abel, cómo Caín mató a su hermano Abel. Y venimos mirando los conflictos y problemas que se dieron en el seno del hogar, ahí donde estaba Abraham con su esposa. Ellos llegaron a ese acuerdo de que Abraham se relacionara con Agar la egipcia, con la criada, para que a raíz de ello naciera Ismael, el hijo del pecado. Porque nació Isaac, la palabra lo describe, que es el hijo de la promesa. Y por eso sucedió que Abraham acordó sacar a la esclava juntamente con su hijo al desierto, para que estuviera solo Isaac, con ellos el hijo de la promesa. Creció Isaac, conocemos a través de la palabra, se enamoró, puso los ojos en aquella mujer llamada Rebeca, se enamoró, y a raíz de ese amor que ambos sentían, dice la palabra que ella quedó encinta, quedó embarazada. Y no solamente se formó un hijo en el vientre de aquella mujer, sino que se formaron dos. La Biblia describe que uno le pusieron por nombre Esaú y al otro le pusieron por nombre Jacob. Así lo dice la palabra. Y cuando uno ve a raíz de la palabra esta historia, nos damos cuenta enseguida que al hablar de Isaac se inclinaba mucho con su hijo Esaú. Y al hablar de Rebeca, ella se inclinaba mucho con su hijo Jacob, como que internamente dentro de este hogar, dentro de esta familia, había una división tremenda. Y no solo eso, cuando le ponen por nombre Jacob, ¿usted sabe lo que significa Jacob? Jacob significa embustero, ladrón, mentiroso, usurpador, es decir, desde el momento que este niño nace lo marcan, y es por eso que él se comportaba de esa manera. Pero en esa escritura que tenemos hoy delante de nosotros, dice la palabra, ya nos habla de Esaú, ya nos habla de Jacob, dos hermanos, y usted conoce cómo
este hombre llamado Jacob le ganó la primogenitura a su hermano Esaú. Amén. Y dice la Biblia que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y él abre sus labios y con ese odio, con ese rencor, dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Él estaba consciente que su padre Isaac estaba ya avanzado de edad y estaba a punto de morir. Por el respeto a él no hacía nada, pero lo que sí dijo: voy a esperar y cuando mi padre muera, entonces voy a pasar el luto de la muerte de mi padre y voy a perseguir con violencia a mi hermano Jacob y lo voy a matar, le voy a quitar la vida. Había un odio tremendo en el corazón, había un rencor tremendo en el corazón de este hombre llamado Esaú, y por eso hoy meditamos en este tema: 2 enemigos a muerte en tu propia casa. Dice que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Se había propuesto matarlo, se había propuesto quitarle la vida, aleluya. Si vamos al principio, fue lo mismo que pensó Caín, pero él llevó a cabo, dice, ese momento y lo mató, le quitó la vida. Aquí sucedió algo completamente diferente y por eso quiero centrarme hoy en esta palabra maravillosa que tenemos hoy delante de nosotros y aprender que aunque en una familia hay problemas, hay conflictos, hay dificultades, hay momentos difíciles, entre ese espíritu de odio, de rencor, de amargura, de celos, de resentimientos, y el enemigo hace estragos en esta familia, hay una esperanza. Y la esperanza es Cristo Jesús, aleluya. Y no se diga una congregación, también hay problemas, porque la Biblia dice que hay trigo y hay cizaña. Y si usted se recuerda, se quería tomar esa decisión de arrancar la cizaña, pero el mismo Señor dijo: no, que crezcan ambos juntos para que en el tiempo pueda separar el trigo de la cizaña. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Dentro de una congregación también hay conflictos, hay problemas, hay dificultades. Se levanta el enemigo fuertemente a perturbar y a estorbar. Pero hay una buena noticia en esta hermosa y bendecida hora. A pesar de que el enemigo estorba, la Biblia dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. También la palabra dice que Satanás, el diablo, nuestro peor enemigo, aleluya, anda queriendo destruir al hombre, destruir a la mujer, destruir las familias, ¿sí? Pero el Señor dio una noticia. Dice que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia y sigamos creyendo en Él. Bendito y alabado es el nombre poderoso de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo, al cual adoramos hoy, exaltamos hoy en esta hermosa y bendecida hora. No se le olvide, Esaú determina matar a su hermano Jacob. Ya su padre había muerto y comienza entonces la persecución. Comienza esa persecución tremenda. Él había decidido y determinado perseguir a su hermano Jacob y quitarle la vida. Entonces Dios, a pesar de que en el corazón de Saúl había odio y rencor, habían tantas cosas que lo estaban estorbando, aleluya, Dios estaba tratando con él. Dios trata con todos nosotros, por más difícil que sea el hombre, por más difícil que sea esa mujer, Dios está tratando con cada uno de nosotros. Por eso hoy, si nosotros conocemos un caso difícil, hombres que se han levantado en contra, incluso de los mismos siervos del Señor, en contra de la iglesia del Señor, y por qué no mencionar a mujeres también que se han levantado con ese espíritu negativo, queriendo estorbar y perturbar la
obra del Señor. ¿Por qué lo hacen? Porque Satanás, el diablo, ha tomado posesión de sus vidas y los provoca para hacerle daño al pueblo del Señor. Los provoca para hacer daño en la obra del Señor. Mas sin embargo, a su tiempo, Dios hará una obra especial en sus vidas. No vamos a detenernos, no nos vamos a cansar, vamos a seguir orando, vamos a seguir declarando una palabra maravillosa para que Dios los alcance y los liberte y rompa toda cadena, toda atadura en sus vidas, y que puedan conocer la verdad, y que al conocer la verdad entonces puedan experimentar esa libertad absoluta. Se recuerda lo que el Señor les dijo a todos aquellos que vivían a su alrededor y decían conocer al Señor y decían conocer a Dios. Pero eso no basta, porque hay mucha gente a nuestro alrededor así. Yo tengo mi religión, yo conozco a Dios, yo le pido a Dios y Él me responde. Yo no necesito hacerme cristiano, yo no necesito congregarme y buscar a Dios para poder recibir de su ayuda y de su dirección. Él está conmigo y me ayuda, dice el hombre, y haciendo lo malo. Mas sin embargo, a través de la palabra, el Señor nos enseña que tiene poder para obrar en la vida de ese hombre que vive confundido, que busca la respuesta en los lugares equivocados. Aleluya. Solamente el Señor puede darte salvación. Solamente el Señor puede darte vida eterna. Solamente el Señor puede romper toda cadena y toda atadura en tu vida y hacerte libre para que venga rendido a Él, para que puedas doblar tus rodillas, ya no delante de una imagen, ya no delante de un ídolo, ya no delante de algo muerto, sino que vengas y dobles tus rodillas delante del que todo lo puede, delante del Dios que hizo los cielos y también la tierra, y nos permite esta hora extendernos y llegar hasta donde tú te encuentras. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Porque a pesar de que Esaú estaba planeando hacerle daño a su hermano Jacob, así lo dice la Escritura, pasaron muchos años en esa mentalidad negativa, queriéndole hacer daño a su hermano. Así vive mucha gente, tiene planes y dice, pudiera pedirle a alguien más que haga este daño, pero lo quiero hacer yo mismo, con mis propias manos. Quiero cobrarme todo lo que él me hizo, quiero cobrarme todo lo que ella me hizo. Le hizo daño a mi familia, marcó mi familia para siempre, esto y lo otro, y comienzan a expresarse de esa manera negativa. Por eso este hombre llamado Esaú abría sus labios y decía, voy a perseguir a mi hermano y lo voy a matar. Solo voy a esperar que muera mi padre. Qué tremendo vivir encerrado en esa cárcel. Una persona no necesita estar tras las rejas pagando una condena, no. Miramos a la gente caminar, los hombres y mujeres caminando en las calles, comprando y vendiendo, pero no sabemos en realidad el problema, el conflicto por el cual están atravesando. Están ahí, pero están presos en el alcohol, presos en la drogadicción, presos en el adulterio, presos en la mentira, presos en la fornicación. El enemigo ha tomado posesión de sus vidas y los provoca a hacer lo malo, desagradable y vergonzoso ante los ojos del Señor. Entonces vemos a través de esta palabra, esa era la situación de Esaú. El enemigo lo estaba atormentando tremendamente. Había un odio grande en su corazón. Quería matar a su hermano Jacob. Ahora, viéndolo por el otro lado, dice la palabra que Jacob andaba huyendo. Él sabía lo que había pasado. Él sabía lo que había hecho. Su madre le había dicho, ¿sabes qué? Tu hermano Esaú dijo esto, y es mejor que tomes tu mochila y te vayas y comiences a buscar a mi hermano Labán. Le habla, le da instrucciones, quiero que vayas a este lugar, ahí te introducirás, ahí vas a trabajar, no te preocupes, ahí va a haber techo y va a haber comida. Y comienza a darle una palabra esta madre a su hijo Jacob para que él huyera de su hermano Esaú,
para que no le quitara la vida. Pero en ese proceso, en ese tiempo, la palabra del Señor nos enseña que este hombre, llamado Jacob, tiene un encuentro personal con el Señor. La palabra del Señor dice que mientras andaba huyendo por el desierto, tuvo un sueño interesante. Mientras estaba ahí acostadito, dice que tenía una piedra como almohada, y mientras estaba durmiendo Jacob ahí, tuvo un sueño hermoso que Dios le mostró una escalera desde la tierra hasta el cielo. Y dice la palabra que ángeles bajaban y ángeles subían. Eso es algo glorioso y especial, una experiencia maravillosa. Dios le estaba mostrando algo extraordinario. La escalera representa a Cristo. Bendito es su nombre para siempre, el medio de salvación para poder llegar al reino de los cielos. Aleluya. Y por eso Él murió, dio su vida, derramó su sangre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendito es el nombre del Señor. Él nos habla a través de su palabra, y usted conoce toda la historia. Mientras estuvo ahí Jacob, tuvo esa experiencia poderosa, maravillosa, dice la Biblia. También la palabra registra que Jacob luchó con el ángel del Señor, y dice que recibió esa bendición gloriosa y muy especial de parte del mismo Señor, solamente que tuvo una experiencia. Se le tuvo que cambiar el nombre, porque ya le decía, Jacob era un hombre que estaba marcado, embustero, ladrón, usurpador, mentiroso, pero recibe un nombre nuevo, se le pone por nombre Israel. Este nombre trae bendición a su vida, comienza a mirar la gloria del Señor, comienza a mirar la bendición del Señor. La palabra dice que mientras estuvo ahí en las tierras de Labán, aleluya, se enamoró de una mujer, y a pesar de que cuando llegó el momento, después de trabajar 7 años para poder lograr ese objetivo con paciencia, no le dieron por la mujer que él luchó, llamada Raquel, sino que dice la Biblia que le dieron a Lea, la hermana de Raquel, porque así era la costumbre. Entonces él no se preocupó, les dijo: voy a trabajar otros 7 años para poder conquistar, para poder ganar a Raquel, y de esa forma el Señor le permitió esa bendición grande y muy especial. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, y Dios le enseñó a Jacob a luchar, a perseverar, a tener paciencia, a cumplir las metas, los propósitos, los anhelos, y la bendición del Señor llegó a la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro personal con Dios. Ese es el propósito del Señor. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros tengamos un encuentro personal con Él, porque los lugares están llenos de personas solamente religiosos, personas que tienen un pie adentro y un pie afuera, personas que solamente están viviendo algo rutinario. El Señor es más que eso. El Señor quiere que nos metamos profundamente y conozcamos más de Él, que podamos experimentar su poder, su grandeza, sus maravillas, sus bendiciones, que podamos aprender a depender de Él como lo hacía este hombre, aleluya, llamado Jacob. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Ya le hablé acerca de Esaú. Esaú perseguía a su hermano Jacob para matarlo, para quitarle la vida. Y mientras él lo perseguía, Dios estaba tratando también con su hermano Jacob en todo lo que ya le mencioné. Ahora quiero leerle una escritura interesante para que podamos entender el propósito por el cual Dios nos permite desglosar y desarrollar estas escrituras. Génesis 33. Versículo 4 en adelante, vamos a ver verso por verso. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Vea qué interesante esta escritura. ¿Por qué se la menciono?
porque estamos hablando del odio, estamos hablando del rencor, estamos hablando de lo que sentía Esaú en su corazón después de que Jacob lo había engañado. Tenía odio tremendo y quería matar a su hermano, y ese era su objetivo. Pero Dios es maravilloso. La misericordia del Señor se extendió donde estaba este hombre llamado Esaú con ese odio tremendo en su corazón. Mientras trataba con él, también estaba tratando con Jacob, su hermano, para preparar ese momento. Uno puede planear muchas cosas, pero los pensamientos de nosotros no son los pensamientos del Señor. Él estaba planeando encontrar a su hermano Jacob y quitarle la vida, matarlo como la Biblia lo describe. Mas sin embargo, llegó ese momento. Dios preparó ese momento. Dios preparó a Esaú y Dios preparó a Jacob para ese encuentro maravilloso. Dice que cuando miró Esaú a Jacob allí a la distancia, dice que corrió a su encuentro, pero no corrió con su espada para matarlo. Dice que corrió a su encuentro. ¿Para qué? Para abrazarlo. Dice que corrió y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le dio un beso. Y dice que cuando se abrazaron, ambos lloraron y se dieron cuenta de algo maravilloso. Experimentaron el perdón de Dios, aleluya. Una obra maravillosa que Dios permite, aunque haya odio, aunque haya rencor, aunque hayan problemas en el corazón del hombre y de la mujer. Cuando ponemos todo en las manos del Señor, Él obra. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? Espero que en esta hermosa hora podamos reflexionar esta historia y a través de la palabra Dios pueda hablar a nuestra vida, porque tenemos problemas, porque tenemos conflictos, porque hemos estado pasando situaciones difíciles dentro de la familia, dentro de alguna congregación. Pero Dios nos habla hoy a través de esta palabra que a pesar de que alguien nos desee lo malo, nosotros debemos de aprender a amar a nuestros enemigos, como lo dice la palabra del Señor. Dios hace la obra. Dios quitó el odio del corazón de Esaú, que sentía en lo más profundo de su corazón, y puso amor, para que cuando se llegara este momento, este encuentro maravilloso, en vez de matar a su hermano Jacobo, pudiera abrazarlo, pudiera besarlo y pudieran llorar así como la Biblia lo describe. Los dos lloraron. Bendito y alabado es el nombre del Señor. En el versículo 5, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo, le dice Jacob, porque la pregunta la hizo Esaú. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron delante de Esaú. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Bendito es el nombre del Señor. Vea qué hermosa esta escritura. No se podía cumplir el plan de Satanás. El plan de Satanás fue poner odio tremendo en el corazón de Esaú para poder matar a su hermano Jacob. Repito, porque él vino para matar, robar y destruir. Pero hay una buena noticia en esta hora. Dijo el Señor: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito y alabado es su nombre para siempre. Aleluya. Les repito, el enemigo había planeado hacer daño a Jacob, utilizando a Esaú para poder matarlo. Mas sin embargo, no se podía dar esto, porque si usted ve, a pesar de que Jacob tenía a Lea como esposa y tenía hijos, nos menciona Raquel, por la cual trabajó 14 años. Y ella es la madre de José. Cuando vemos a través de esta palabra que Raquel es la madre de José, usted conoce la historia de José. Es decir, viene esa descendencia maravillosa. Primero, la Biblia nos habla, comienza Abraham
luego viene Isaac, luego viene Jacob, y acá ya vemos que se menciona a José, el que sigue la descendencia de la cual nos habla la palabra. Repito, y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Verso 8, y Esaú abrió sus labios y dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob le respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Vea qué interesante, vea la experiencia que tiene Jacob. Esaú era el que lo venía persiguiendo, el que había determinado matarlo, quitarle la vida. Pero mientras estaba viviendo ese tormento, atormentado por el enemigo, comienza Dios a tratar con él de una manera especial. Por eso hoy hay que tener mucho cuidado. Si usted conoce a alguien difícil, si usted conoce el expediente de alguien que ha hecho tantas cosas aún vergonzosas ante los ojos de Dios, no lo juzgue, no lo señale, no lo critique, ore por él, ore por ella, porque usted no sabe, Dios puede extender su misericordia sobre la vida de ese hombre o de esa mujer, transformarlo, cambiarlo, tratar con él o tratar con ella, y ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Vemos el lado de Esaú, que tenía odio en su corazón, pero en ese proceso Dios estaba tratando con él de tal manera que cuando se dio este encuentro, dice la palabra que Jacob lo miró a su hermano Esaú, y él lo dice: ¿sabes qué? Yo miré tu rostro, y cuando yo miré tu rostro, miré como que hubiera visto al mismo Dios. Es decir, el rostro de Esaú estaba resplandeciente porque ya Dios había tratado con él. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para cambiar? ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para libertar? ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para romper toda cadena y todo odio, toda amargura que se haya despertado en el corazón del hombre y de la mujer? Dios puede cambiar todo ello y hacer una obra maravillosa en la vida de aquellos. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A través de esta palabra Dios nos habla de una manera muy bonita y muy especial. Nos habla acerca de la pasada manera de vivir. O sea, la pasada manera de vivir de Esaú la transformó el Señor. Hizo una obra especial en su vida. Quitó el odio, el rencor y la amargura en su corazón, y puso de su gracia, puso de su amor, y Dios lo respaldó de una manera maravillosa y especial en ese encuentro. Trató también con Jacob mientras estaba en el desierto. Dios siempre prepara el momento para poder mirar su mano poderosa. Entonces nos enseña que la pasada manera de vivir que nosotros vivíamos, es importante que nos despojemos de ese viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado conforme a las corrientes de este mundo, al pecado, y tenemos que tener ese cuidado. Hay que vestirnos del nuevo hombre que está conforme a la voluntad de Dios, que está creado según Dios en la justicia, en la santidad y también en la verdad. Hoy Dios nos invita para que podamos unirnos y podamos orar, clamar, podamos pedirle al Señor que se glorifique, que pueda hacer una obra especial. Si en tu corazón hay odio, hay rencor, hay amargura, hay celos, hay resentimiento, si hay algún problema fuerte en tu corazón, quiero que tomes esta palabra y tomes el ejemplo de este hombre llamado Esaú. Todo eso había en su corazón.
Y Dios hizo una obra especial en su vida y puso cosas buenas en su corazón. Él puede obrar en tu vida, Él puede cambiarte, Él puede transformarte, Él puede hacer de ti un hombre diferente, una mujer diferente. Bendito y alabado es su nombre para siempre. El Señor nos habla a través de su palabra. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Toda la gloria y toda la honra se la damos al Señor.